Bueno, hola a todos y bienvenidos a este segundo especial de los 3000 seguidores. Y esta vez os traigo un arma que probablemente nadie se esperaba que hiciese. A lo mejor alguno se lo olía después del primer especial de los 3000, pero poca gente. En fin, un arma que a cada persona que me decía que la hiciese, le decía que no, porque era un arma muy grande, un arma demasiado tocha. Pero un día me puse, yo que sé, me aburría y me puse a ver una imagen del Locus. Y vi una pequeña bisagra, que ahora mismo os enseño, una bisagra en la culata, a ver si no doy al techo, esta bisagra, que dije, hombre, puedo hacer el francotirador desmontable, como podéis ver ahora mismo, y de esta manera queda en 50 centímetros solo el tamaño, y la verdad es que así sí que dan ganas de hacer un francotirador, esto no sé cómo cogerlo, la verdad. Pero luego, claro, empecé, no sé, para el especial, digo, si quiero hacer otra cosa con un amigo, ¿qué hago? Pero bueno, pues dije, dos especiales y aquí estoy enseñándoos la segunda parte del especial. Es que no quiero chocarme, ¿sabes? Y bueno, sé que la mira telescópica no está del todo lograda, pero no sabía cómo hacerla y dije, bueno, la hago para completar el tutorial y que quede así bastante bien. En fin, espero que os guste el tutorial, es bastante largo, a lo mejor lo divido, os habría avisado en un vídeo de si lo queréis dividido o no y no sé qué me habéis dicho porque no leo el futuro. En fin, paso a enseñároslo con la mira Aloe. Y aquí estamos con el francotirador y la mira Aloe, os lo enseño de este lado que se ve un poco más bonito, como podéis ver, tiene aquí el agujero por donde saldrían los casquillos. Y en fin, espero que os guste el tutorial, el boceto está como siempre en el blog y decidme qué accesorios queréis que haga, porque el silenciador se puede hacer, esta pieza se quita, puedo ponerle los cargadores rápidos, el cargador ampliado simplemente es un poco más grande y ya está. En fin, nos vemos en el próximo tutorial y espero que os haya gustado esto de dos especiales. Hasta la próxima. Para empezar el locus lo que vamos a hacer es recortar el boceto en varias piezas. Bien, yo estoy usando esta porque así gasto la madera que tenía antes y bueno, lo que tenemos que hacer es pasar en un lado la culata y en el otro el resto del cuerpo. Los que no queréis dividirlo en dos piezas para que no se doble la culata, simplemente no lo recortáis por aquí, lo ponéis todo junto y ya está. Esto lo haremos con una sierra de calar y una hoja de unos dientes más o menos grandes, por supuesto en tablas de pino de 2,8 centímetros de grosor, que son las que yo estoy usando, y luego para hacer algunos sitios a los que no lleguemos usaremos una taladradora, pero con una broca que sea un poco más grande, la del número 10, que es esta, y esas la usaremos, la taladradora, sobre todo aquí, que haremos un agujero aquí, en este lado, como podéis ver en el gatillo, rozando con los bordes, y si queréis otro, aquí, en este otro lado. También podéis usar para hacer el hueco del cargador, podéis hacer un agujero aquí en el medio, hacéis este lado de aquí y esto ya lo hacéis normalmente. Bueno, tras haber recortado esto, como podéis ver, estas piezas las tenemos que encajar. Los que lo hayáis hecho de una pieza no hace falta, pero los que sí lo hayáis hecho en dos piezas, sí, bien. Si no se encajan, lijaremos un poquito en estas caras de aquí. Y como podéis ver, he redondeado estas partes un poco, porque ahora, con la bisagra que vamos a hacer, que es esta, ahora os enseño cómo, tenemos que girar, habrá que girar esta parte así. Así que, si podemos lijarlo un poco, que no creo que haga falta tanto, yo es que tenía pensado otro tipo de eje, pero bueno, lijáis un poquito con una escofina y luego con una lija alisáis esa parte y ya está. Bien, ahora vamos con el eje. Como podéis ver, a ver si consigo sacarlo, está dividido en tres piezas. Estas piezas eran antes del mismo trozo, es decir, estaban colocadas así. Como podéis ver, le he dado así un trozo redondeado y miden... No tengo una regla. Sí. Bien, y estas piezas miden unos 3 centímetros, más o menos. Así que ahora lo que haremos simplemente es, bueno, un eje es un palo de pincho moruno, que ahora os digo cómo lo he hecho. Vamos por partes. A ver, colocamos las piezas. Bueno, colocamos las piezas que irían aquí. Ya las he puesto exactamente y esto iría pegado aquí con cola blanca. Os recomiendo cola blanca y no clavos o algo así que podéis romper las piezas. Bien, haremos en esta parte de aquí un taladro a todas a la vez con una broca del número 3 y luego engancharemos un palo de pincho moruno como estos. Y ahora, siguiendo con la tradición de despedazar bocetos, usaremos la parte de aquí delante, que bueno, es que esto lo he recortado para hacer la parte del cañón de aquí, pero bueno, no pasa nada, que serían estas cuatro piezas, que bueno, os explico, estas piezas de aquí son estas que veis en pantalla, que son de 2,4 de grosor, 2,4 de grosor, y esta es de 1,4 de grosor.
Bien, estas piezas lo que haremos ahora será por las líneas que veis aquí, estas dobles, que no llegan hasta el final, creo que algunas sí, pero es que me equivoqué. Lijaremos de esa línea hasta aquí con la escofina de esta manera y redondearemos luego justo por esa línea para que quede un toque mejor. Lo mismo haremos en estas piezas de aquí y aquí. Bien, luego para que quede un acabado mejor usaremos la lija y lijaremos esa parte para que quede más suave y no nos clavemos astillas. Y luego esta parte de aquí lo haremos en otra tabla, que como estáis viendo es esta de aquí, que mide unos 2,5 o un poco más de grosor y es una madera que está bastante bien, la verdad, para mi gusto. Y bueno, no recuerdo ahora cuál es, pero bueno. En fin, esta tabla es un poco más gruesa que va colocada en esta parte. Bien, la posición de las piezas la tenéis en el boceto y ahora voy a explicaros cómo lijar esta pieza. Bien, lo que tenéis que hacer es, en la parte de aquí, hacer una línea por la mitad y lijáis toda esta parte de aquí con la radial y un disco 1000 hojas de estos y hacéis una parte así como inclinada, como intentando hacer un filo pero sin llegar hasta el final. Luego en el dibujo podéis ver que tenéis una especie de línea así, que es que no lo recuerdo ahora bien, pues esa parte la lijáis completamente. Tengo aquí una pieza acabada para que veáis cómo quedaría. Como podéis ver, esta parte la lijáis completamente así, le quedaría así, y luego esta parte, que os he dicho, la línea de aquí, es simplemente que quede un poquito lijado y redondeado, y luego a partir de esta línea esto simplemente es redondearlo un poco, como podéis ver aquí, y aquí simplemente pues he hecho un poco de redondearlo y ya está. Luego estas piezas las pegaremos aquí, por cierto, las otras no os las he enseñado, que son estas, y lo pegaremos con cola blanca o si lo preferís podéis usar unos clavos o aquí tendréis que usar tornillos, eso a vuestra elección. Bien, ahora la próxima pieza que haremos será esta de aquí que va así. En un lado haremos este agujero de aquí y en el otro no, vamos, creo que es así y que no hace falta hacer los agujeros en los dos. Bien, esta pieza va colocada aquí, la que tiene el agujero, y en el otro va colocada la que no tiene el agujero. Además, la que va en este lado de aquí, el de detrás, tiene que tener una pieza así, que yo he doblado para no tener que recortarlo dos veces, con un hueco que el hueco de aquí en medio tiene que ser del tamaño del palo que pongáis del cerrojo. Yo voy a poner un palo de unos 8 milímetros, entonces aquí he puesto unos 8 o 9 milímetros para que quepa bastante bien. Esto lo recortaremos con la sierra de calar y para hacer estos agujeros usaremos una broca, a ser posible más pequeña que este ancho, y haremos un agujero aquí, otro aquí pegado para que entre la sierra de calar y luego aquí haremos otro simplemente para no tener que hacer este hueco de aquí pues de alguna manera aún más extraña. Y antes de recortar la pieza tenemos que marcar una línea por debajo del agujero que hemos hecho, un poquito, vamos, casi pegado, y ya con la radial y un disco de desbaste, como os he enseñado antes, o con una escofina, si lo preferís, lijaremos esto hasta la parte de aquí, como si hiciésemos un filo. Bueno, y tras haberlo lijado, que nos quedaría así, lo pegaremos a este lado con cola blanca, y si no os queda exacto, bueno, cogéis una escofina y lijáis las partes que os sobresalgan. Bueno, como podéis ver, esta parte de aquí de la culata se nos cae cuando lo colocamos de esta manera. Así que lo que vamos a hacer es una piececita así, podéis usar vosotros el diseño que queráis, aunque bueno, si queréis os lo dejo en el boceto, y la colocaremos en esta parte de aquí, más o menos a esta distancia, que cubra esta parte de aquí, y lo clavaremos con un clavo en el medio. Bueno, ahora haremos la parte de la culata, que es recortando esta pieza que hay en el boceto, y esto lo haremos con una sierra de calar, y que es lo que os recomiendo. Bien, en el boceto está con un ancho diferente y todo eso, pero la verdad es que no me apetece poner ese ancho, pero el que quiera que lo ponga. También os sirve esto, simplemente. Luego lo que tenemos que hacer tras haberlo recortado es, bueno, lijar esta parte así, un fresado, que os recomiendo que lo hagáis con una lija, que es bastante rápido. Y luego tenemos que hacer estos dos agujeros que veis aquí, que luego también hay que hacer en esta parte de aquí. Da igual dónde los hagáis primero, así que eso ya es a vuestra elección. Vaya, se me ha enganchado la culata. Bueno, en fin, aquí podéis hacerlos hasta que llegue al final. Uy, hasta que llegue al final o no, yo simplemente lo he hecho un poco y ya está. He hecho unos agujeros del número 6 con una broca del número 6, no, del número 8, perdón, del número 8, para luego usar el palo que estáis viendo en pantalla, que es este de aquí, para enganchar ambas piezas. Usaremos cola blanca de esta, yo os recomiendo que cortéis el trozo, lo metéis en el bote de cola blanca y lo engancháis. Eso ya, la medida a la que lo queráis, pues yo os recomiendo 2-3 centímetros y eso 4, y yo creo que así estaría bastante bien. A continuación, para variar un poco el trabajo, recortaremos otras piezas, como podéis ver en pantalla,
que son estas de contrachapado de unos 2-3 milímetros de grosor, aunque también podéis usar unas de DM del mismo grosor. Yo es que uso otras por variar la textura. Estas piezas la tenéis en el boceto, que es en la culata, esta parte de aquí, que está colocada de esta manera. Esta pieza la colocaremos aquí y la pegaremos con cola blanca. Y que prefiero otra cosa, bueno, yo recomiendo cola blanca. Poner un poco y si eso, un par de clavos aquí. Bueno, y tras haber pegado estas piezas y esta, tenemos que pegar aquí un tubito de madera, como podéis ver. Así que esto ya es del diámetro que queráis, no tiene que ser uno exacto. Y bueno, en esta parte de aquí lijaremos con la radial esta parte para redondearla. Y tiene que quedar más o menos así, como podéis ver, que queda más o menos. Ahora vamos con una de las partes más importantes. Bien, necesitaremos un tubo de PVC o uno de madera, eso ya a vuestra elección, que se mida lo que hemos puesto en el boceto. En mi caso, que yo he puesto 2 centímetros de diámetro, pues he tenido que usar un tubo de PVC de 2 centímetros de diámetro. Bien, ahora en el arma no podemos hacer nada, así que lo que haremos es, si no nos entra el tubo, porque hemos hecho mal el hueco del cerrojo, como me ha pasado a mí un poco, que no me entraba bien, lo que haremos será lijarlo todo el contorno con una lija como estas levemente, y con eso más o menos se nos abrirá el hueco. Bueno, ahora os traigo aquí el francotirador para que veáis la parte de aquí. Como podéis ver, esto es un rectángulo, esto no es un cuadrado, así que hay que hacer un cuadrado. Lo que haremos será recortar unas piececitas como estas de unos 2 milímetros de grosor para que esto, al meterlo aquí, tengamos ya un cuadrado más o menos. Os recomiendo que quede un hueco de al menos 1 milímetro para que tenga mayor movilidad el cerrojo. Ahora lo que haremos es en el cerrojo, a ver si consigo dejar esto por aquí, lijaremos, como podéis ver, esta parte así. Toda esta parte la lijaremos así para que entre aún mejor y no se enganche con nada. Bueno, y ya que nos entre en la pieza haremos, como podéis ver, un agujero atravesando todo el tubo de unos 8 milímetros. Y ahora colocaremos un palo de 8 milímetros. Si no tenéis de estos, pues hacéis el agujero de otro diámetro de los palos que tengáis y lo enganchamos. Ahora, en vez de enganchar el palo y justo que quede ahí, que no se vea y luego redondearlo, he pensado que es mejor sacarlo un poco y así en el cerrojo, cuando lo saquemos hacia acá, se nos queda ahí la pieza y no tenemos que hacer nada más, en vez de que si lo dejamos así y nos va a dar toda la vuelta. Así que lo engancharemos aquí. Si os queda muy flojo, os recomiendo que enganchéis algún tipo de cinta aislante en el tubo y luego ya lo metáis. Y luego con un poco de cola blanca lo engancharemos. Bien, ahora haremos una piececita, como veis en pantalla, que le he sacado de una tabla. Y bueno, esto simplemente es muy fácil, la lijaremos agarrándola. Yo os recomiendo que la dejéis más alargada para poder agarrar en esta parte con un gato. Entonces lijáis en esta parte aquí, así. Aquí también lijáis así, luego con una lija, como esta, y la dejáis así. Luego aquí hacemos un agujero con el grosor que hayamos usado en el palo del cerrojo. Y ahora simplemente echamos un poco de cola blanca y lo enganchamos en esta parte. Bien, para el cañón lo que tenemos que hacer es, en la parte de aquí dentro tenemos que lijar con la escofina. Lo mejor es usar la parte redonda en la parte de arriba, que es lo más fácil, se puede decir. Aunque bueno, eso ya a vuestra elección. También en los laterales pegaremos unas pequeñas tablas que irán colocadas a los lados y así ajustaremos más el hueco del cañón. Si con 2 tablas a cada lado no nos valen, colocamos alguna más y si nos pasamos podemos lijarlas con una escofina. Bueno, ahora para finalizar la parte del cañón tenemos que hacer estas piezas de aquí, que como sabéis el locus tiene una parte delante que es un poco, pues esto es una especie de boca del cañón. Así que tenemos que hacer estas piezas que son la que está en el boceto, que es así de 1,5 centímetros de grosor más o menos, y esta parte de aquí que tiene que estar redondeada. Esto lo redondearemos con una escofina y luego con una lija para mayor precisión. Esto tiene que ir colocado en la parte de delante de esta manera. Bien, ahora para darle ya el detalle final hay que pegar estas piezas una a cada lado con cola blanca y las redondearemos. Yo os recomiendo que lo hagáis con una radial, que tardaréis menos, pero si no podéis usar una escofina y redondear todo. Eso ya a vuestra elección. Y ya sí que sí, para acabar el tutorial haremos la mira telescópica, que bueno, no será telescópica, pero no pasa nada. En fin, las piezas que tenemos que hacer son la de aquí, que es igual que esta, hacemos dos, y luego tenemos que hacer estas de aquí que veis en pantalla. Estas en el boceto solo se ve la cara de arriba, pero bueno, no pasa nada, simplemente os digo el grosor, que son 3 centímetros. ¿Por qué 3? Porque el tubo que vamos a usar, que sobresalga por aquí, va a tener 3 centímetros de grosor. Si el vuestro tiene menos, ponéis menos grosor
a estas tablas, bueno, menos ancho. Este tubo es uno de papel de cocina de estos del aluminio o papel albal que irá colocado en esta parte de aquí, que pegaremos ahora. Pero lo primero pegaremos todas estas piezas, esta también hay que lijarla por cierto, las pegaremos con cola blanca. Y luego pegaremos el tubo aquí y luego encima la pieza. Si no nos entra os recomiendo que lijéis con la lija el tubo, que es mucho más fácil y tardaréis menos. Antes de ponernos a lijar la pieza tenemos que hacer esta parte de aquí, que es la que va colocada justo aquí, más o menos. Bien, en esta parte tenemos que hacer dos taladros que hay que hacerlos con una broca para madera del número 3 o del 4, que será lo que usaremos para colocar luego los palos de pincho moruno, al igual que hicimos con la mirilla Aloe en su día, que por cierto se ve ahí. En fin, ahora lo que tenemos que hacer es con cola blanca ponemos un poquito, lo enganchamos y lo cortamos a una distancia de 1 centímetro o algo así. Y después hacemos el agujero también en el locus para que entren ambos pinchos. Y ya para acabarlo lo que haremos será con la radial y un disco de desbaste como este, bueno, este es un disco 1000 hojas, lo que haremos será lijar toda la superficie de la siguiente manera. Os lo marco con una escofina para que lo veáis mejor. Bien, esta parte de aquí, toda la que es, a ver esto, lijaremos un poco de esta manera, la parte ancha y luego redondearemos los bordes. Y lo mismo por el otro lado, lijaremos así y luego redondearemos. Aquí abajo simplemente redondearemos estos cantos de aquí y luego en esta parte de aquí también redondearemos esto levemente para que todavía sea cuadrado. Y después recortaremos un par de piececitas redondas como estas, por ejemplo, un trozo muy pequeño de 1 centímetro o algo así, y pegaremos una aquí y otra aquí. Tras haber recortado los tacos los pegamos y los lijamos un poco, como podéis ver, de esta manera. Esto lo hacemos claro con una lija. Luego los pegamos y nos quedaría así. Si veis que os queda, por ejemplo, un poco inclinado, no pasa nada. Esperéis a que se seque y luego ya lo lijáis. Luego lo que tenemos que hacer es con la pieza que hicimos antes, yo es que todavía no la he pegado, la pegamos, ya sea aquí, aquí o donde queráis, pero bueno, en esta parte de aquí. Y con esto tendríamos hecho la mira telescópica, que no me salía.